Hola y bienvenidos a este nuevo mes del año, febrero 2021, día 32 de este Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y nuevamente te doy la bienvenida. Seguramente está todo listo y preparado para comenzar nuestra habitual lectura de la palabra de Dios. Gracias por acompañarme y como siempre comenzamos con nuestro devocional y a continuación los capítulos de la Biblia. Y nuestro devocional se titula ¿Puedes confiar en Dios? Durante los terribles bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, un padre salió corriendo de un edificio alcanzado por una bomba con su hijo pequeño tomado de la mano. Al buscar ponerse a cubierto, aquel padre saltó de entre un agujero y extendió sus manos para que su hijo, saltando, lo siguiera. Aterrorizado, y aún a pesar de oír la voz de su padre que le decía que saltara, el niño replicó: «No te puedo ver». El padre gritó, llamando a la silueta de su hijo: «Pero yo sí que te puedo ver. ¡Salta!». El muchacho saltó, porque confiaba en su padre. Dicho de otra manera, lo amaba, creía en él, confiaba y tenía fe en él. La fe en la Biblia se trata principalmente de depositar nuestra confianza en una persona. En ese sentido es algo similar al amor. Todas las relaciones de amor implican un elemento de confianza. La fe es la confianza en Dios, quien transforma todas nuestras otras relaciones. Proverbios capítulo 3 nos enseña: confía en el Señor. ¿Eres una persona segura de ti misma? Si lo eres, ¿de dónde viene esa confianza? ¿Sale de aquello que haces o de lo que posees? ¿Viene de tu educación, de tu aspecto, de tu capacidad deportiva o de alguna otra habilidad que posees? ¿Proviene de lo que la gente piensa de ti? No hay nada de malo en ello. Ten confianza en ti mismo, pero en última instancia, tu seguridad debería provenir del Señor. Se puede carecer de todas las cosas aquí enumeradas y aún así ser alguien lleno de seguridad. El autor de Proverbios dice: «El Señor será tu confianza». El objeto de tu fe es una persona, el Señor. Dios es esa persona a la que puedes confiarle todo. Este andar confiado transforma la manera en la que tú vives tu vida, de la siguiente manera: dándote sabiduría. El necio está seguro de sí mismo, pero aquellos que confían en el Señor son sabios, pues conservan el buen juicio y la dirección, serán para ti fuente de vida. La sabiduría es el buen juicio y el discernimiento proviene de caminar junto a Dios. Lo segundo que observamos es paz. El éxito en el trabajo, la riqueza y la fama tienen poco valor si no tienes paz. La paz viene de una relación correcta con Dios. No hay almohada más suave que una conciencia limpia. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino. Pase lo que pase, no tienes que temer. Puedes confiar que Dios está contigo y tiene el control. Otro punto que observamos es bondad. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Aprovecha toda oportunidad para hacer el bien. Si puedes ayudar a alguien, no lo dejes para mañana. Otro punto que observamos es amor. No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. La confianza en Dios lleva al amor por tu prójimo. Lo siguiente es intimidad. El Señor al íntegro le brinda su amistad. Cuando el Señor
es nuestra confianza, Él nos adentra en su confianza. Esta es una imagen maravillosa de cómo la intimidad con Dios, su íntima comunión, es con los rectos. Y como último punto observamos humildad. Dios a los humildes concederá gracia. Si tu seguridad proviene de confiar en el Señor, no tendrás motivo para el orgullo. Dios promete darte gracia, bendición y honra. En el capítulo 21 de Mateo aprendemos: cree en Jesús. Jesús dice: si tienen fe y no dudan, así se hará. La respuesta es creer, creer y creer. Creer es la palabra que mantiene unidos estos tres pasajes en los versos 22, 25 y 32, sin la cual parecería que nada de lo que se lee tiene sentido. Alimenta tu fe y tus dudas morirán de hambre. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Inténtalo hoy mismo. Pide, cree y confía en el Señor. Demuestra tu fe con acciones. La higuera no hace lo que debe hacer, dar fruto. El segundo hijo de la parábola no hace lo que tiene que hacer, obedecer las instrucciones de su padre. De manera similar, los líderes religiosos no hacen lo que se supone que deben hacer, creer en Jesús. En vez de poner su fe en Jesús, cuestionan la autoridad de Jesús al preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús responde con una pregunta acerca del origen del bautismo de Juan, el cual muestra que los líderes religiosos también habían fallado al no confiar en Juan el Bautista. Discuten entre ellos. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces: ¿por qué no le creyeron? Toda la fe de los líderes religiosos consiste en ideas y debates, por lo que se pierden a la persona que es el objeto de esta fe, Jesús. Entrar en el reino de Dios por fe. Jesús contrasta a los líderes religiosos que no creen con los recaudadores de impuestos y las prostitutas que se arrepienten y creen. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas eran vistos como lo peor de lo peor, los maleantes. Y aún así Jesús dijo que, porque muchos de ellos habían creído en Él, entrarían primero en el reino de los cielos. Me he dado cuenta con frecuencia de que la gente que parecía más recta no muestra más interés por Jesús, simplemente no ven la necesidad. Por otro lado, con frecuencia me he quedado pasmada cuando, ante la apertura y el hambre espiritual de prisioneros o ex convictos, cuando observan que a Jesús le encantaba pasar su tiempo con los marginados, ellos son los que suelen responder más a Jesús. Da muchísimo ánimo saber que incluso aunque tu pasado haya sido de muchas metidas de pata, nada de lo que hayas pensado, dicho o hecho te imposibilita de entrar en el reino de Dios. Nadie está desahuciado y sin esperanza. Como en el caso del primer hijo de la parábola, lo único que hace falta es un cambio de mente y corazón, así como hacer lo que el Padre dice. Basta arrepentirse y creer en Jesús. En el capítulo 22 de Job aprendemos: sigue confiando en la prueba. Job aprendió a confiar en Dios a pesar de no entender lo que estaba sucediendo en su vida. La fe implica confiar en Dios aun cuando no tengas todas las respuestas. La fe suele ponerse a prueba cuando pasamos por tiempos de dificultad. Una vez más, en este pasaje vemos el llamativo contraste entre Job y sus amigos. El discurso de Elifaz está lleno de falsas insinuaciones. Tuvo que ser muy mortificante para Job
ser acusado falsamente durante su padecimiento. Elifaz le acusó injustamente de maltratar a los pobres, los hambrientos y las viudas, diciendo que por eso era por lo que Job estaba pasando. Nada más lejos de la verdad. La teología de Elifaz era simplista y engañosa. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Pero la vida es más complicada que eso. En contraste, Job se debatía en el mundo real del sufrimiento del inocente que tantas veces es inexplicable. Aún así estaba lleno de fe en medio de sus lamentos. Todo había salido mal en la vida de Job. Dios parecía estar distante a miles de kilómetros. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, expresa. Como escribe Joyce Meyer, si ahora mismo estás en una situación en la que nada de tu vida tiene sentido, confía en Dios de todas maneras. Dite a ti mismo, esto tiene que ser una prueba. Job dijo, si me pusiera a prueba saldría yo puro como el oro. El oro se acrisolaba y se probaba calentándolo y puliéndolo sus imperfecciones una y otra vez, hasta que el reflejo del orfebre podría verse en él. En medio de sus terribles sufrimientos, Job confiaba en que Dios lo usaría para su bien y que él saldría de su padecimiento más puro y más santo. De alguna manera fue capaz de aferrarse a Dios. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Al contemplar la vida de Job vemos que la fortaleza se acrecienta en las dificultades, el valor se desarrolla con los desafíos y la sabiduría madura de las heridas. Cuando Dios probó a Job, su fe resurgió, pura como el oro. Comenzamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 21 al 35. Hijo mío, conserva el buen juicio y no pierdas de vista la discreción. Serán fuente de vida para ti, te adornarán como un collar. Podrás recoger seguro tu camino y nunca tropezarás. Cuando te acuestes no tendrás miedo, pues te acostarás y dormirás tranquilo. No tendrás miedo de los desastres repentinos, ni de la ruina que les sobreviene a los perversos, porque el Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. Si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te lo niegues. No le digas a ningún semejante, hoy no puedo, vuelve mañana, teniendo hoy con qué ayudarlo. No hagas planes contra tu semejante, que vive confiado junto a ti. No te pelees con nadie si no te ha hecho ningún mal. No envidies al violento, ni elijas ninguno de sus caminos, porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. El Señor maldice el hogar del perverso, pero bendice el del justo. Se burla de los burlones, pero es bueno con los humildes. Los sabios son dignos de respeto, pero los brutos solo merecen deshonor. Libro de Mateo, capítulo 21, versos 18 al 32. Muy de mañana Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Vio una higuera, pero solo tenía hojas. Se acercó y le dijo, «Que nunca más vuelvas a dar fruto». La higuera se secó al instante y murió. Cuando sus seguidores vieron esto, se sorprendieron y dijeron, «¿Cómo se secó la higuera y murió tan rápido?». Jesús les respondió, «Les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración». Cuando Jesús entró al área del templo,
Los jefes de los sacerdotes y de los ancianos, líderes del pueblo, se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó: Yo también les haré una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían: Si decimos que venía de Dios, Él nos preguntará: ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres. Tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús: No sabemos. Él les dijo: Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Jesús continuó: ¿Qué piensan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor: Hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo. Él contestó: No quiero ir. Pero más tarde cambió de opinión y fue. Después el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió: Sí, señor, iré. Pero no lo hizo. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron: El hijo mayor. Jesús les dijo: Les digo la verdad. Los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Continuamos nuestra lectura en el libro de Job, capítulo 22. Entonces Elifaz de Temán respondió: ¿De qué le sirve al ser humano a Dios? ¿En verdad un hombre sabio será de alguna utilidad para Dios? ¿Le ayuda en algo a Dios que tú seas bueno? ¿Gana algo Dios con que tú seas intachable? ¿Es por el respeto que le tienes que Dios te corrige y te lleva a juicio? ¿No será más bien por tu gran maldad? ¿No será acaso por tus pecados sin límite? Es porque sin tener necesidad tú exigías fianza a tus familiares, porque como garantía de pago le quitaste la ropa al pobre, le negaste agua al que estaba exhausto y comida al que tenía hambre. La tierra pertenece al poderoso, y privilegiados como tú viven en ella. Tú dejaste ir a las viudas con las manos vacías, tú le diste mal trato a los huérfanos. Por eso estás rodeado de trampas y te asaltan temores repentinos. Por eso la luz se convierte en oscuridad para ti y estás sumergido en una inundación. ¿No está Dios bien arriba en los cielos? Mira lo alto que están las estrellas. Tú dices: ¿qué sabe Dios? ¿Puede juzgarnos a través de una nube oscura? Espesas nubes lo ocultan de nosotros, y no puede vernos, porque anda paseando de un lado para otro del círculo de los cielos. ¿Seguirás tú los mismos senderos que nuestros antepasados recorrieron, el mismo camino que siguieron los perversos? Ellos fueron arrasados antes de lo que pensaban y barridos como cuando un río se lleva una casa. Ellos le habían dicho a Dios que los dejara en paz. Le decían al Todopoderoso que no necesitaban de él. Decían todo eso a pesar de que Dios había llenado de bendiciones sus hogares. Por mi parte, yo me mantendré lejos del consejo del perverso. La gente buena ve el sufrimiento del perverso y se alegra. El inocente se ríe de él y dirá: ¿no era ese que ha sido destruido el que estaba en contra nuestra? El fuego consume lo que ellos dejaron. Reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Acepta la enseñanza de Dios y guarda sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado, pero debes alejar de tu carpa el mal. Debes considerar como polvo los tesoros
y el oro de Ofir como piedras del río. Si dejas que el Todopoderoso sea tu oro y tu plata más valiosa, con toda seguridad que encontrarás dicha en el Todopoderoso, y podrás levantar tu rostro hacia Dios. Le pedirás y Él te escuchará, y tú cumplirás todas las promesas que le hiciste. Tomarás decisiones y Él hará que se realicen. Te irá bien en todo. Cuando alguien se humille, tú le dirás, levántate, y Dios salvará al más humilde. Él dará libertad al inocente. Será librado por la pureza de tus manos. Job capítulo 23. Entonces Job respondió: Todavía hoy me quejo amargamente, me pesan las manos debido a mis gemidos. ¿Cómo quisiera saber dónde encontrar a Dios? Le expondría mi caso y le daría un discurso lleno de argumentos legales. Conocería las respuestas que Él tiene para mí y atendería lo que me dijera. ¿Usaría Dios su poder en contra mía? No, yo creo que Él me prestaría atención. Allí un hombre íntegro argumentaría con Él y yo me libraría eternamente de mi juez. Pero si voy al oriente, no está ahí. Si voy al occidente, tampoco lo encuentro. Me dirijo hacia el norte, no lo veo allí. Lo busco en el sur, tampoco lo encuentro. Pero Él sabe la clase de hombre que soy yo. Me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Yo sigo sus pisadas, me mantengo en su camino y no me desvío. Sigo su voluntad y no me aparto de ella. Atesoro dentro de mí su enseñanza. Pero Dios nunca cambia. ¿Quién puede hacerlo cambiar? Todo lo que Él quiera hacer lo hará. Él se asegura de que yo cumpla toda mi sentencia. Él tiene muchos otros planes respecto a mí. Por eso le tengo miedo. Entiendo todo esto y le temo. Dios ha hecho que me acobarde. El Todopoderoso me aterroriza, porque yo sigo enfrentando la oscuridad y las tinieblas han cubierto mi rostro. Job capítulo 24. ¿Por qué el Todopoderoso no fija flechas para sus juicios? ¿Por qué sus seguidores tienen que escapar tanto para que se haga justicia? La gente vuelve las piedras que marcan los límites de las tierras. Se roban los rebaños y se llevan a pastar a otro sitio. Les roban los burros a los huérfanos. Confiscan el buey de la viuda como prenda por sus deudas. Expulsan a los pobres del camino. Todos ellos tienen que esconderse. Quedan como burros en el desierto. Van saliendo al desierto a su trabajo de buscar su alimento, el pan para sus hijos. Ellos cortan en el campo la hierba del perverso y recogen la sobra de las viñas de los malos. Pasan la noche desnudos, sin nada con que arroparse. No hay cobija para ellos en el frío. Empapados con la lluvia en las montañas, a falta de protección se esconden en los peñascos. Los perversos quitan del pecho a sus mamás a los huérfanos. A los pobres les exigen prendas. Los pobres andan desnudos sin ropa que ponerse. Al hambriento lo ponen a cargar grano. Los pobres sacan aceite de los olivos y tienen el trabajo de pisar las uvas para hacer vino, pero ellos no pueden apagar su sed. En la ciudad se escucha gente quejándose y la voz del herido grita pidiendo auxilio, pero Dios no se da por aludido. Hay quienes se rebelan contra la luz, no reconocen la claridad y no andan en el camino claro. El asesino se levanta al anochecer, mata a gente pobre e indefensa y por la noche se convierte en ladrón. El adúltero espera a que llegue la noche y dice: nadie me verá, y se cubre la cara. Se mete en las casas por las noches y se encierra en su casa durante el día y nunca ve la luz. La mañana le incomoda, no le teme a la noche más oscura. Él es solo paja que flota en el agua. Su parte en la tierra está maldita. Nadie caminará hacia su viña. Así como la sequía y el calor hacen desaparecer el agua que la nieve produjo, así la muerte hará desaparecer a aquellos pecadores. Su mamá los olvidará. El gusano los encontrará sabrosos. Nadie se acordará de ellos.
La maldad será quebrantada como se quiebra un palo. Maltratan a la mujer estéril, a la que nunca tuvo hijos. Se niegan a ayudar a las viudas. El poder divino quita a los poderosos de sus puestos. No pueden seguir vivos. Dios parece darle cobijo y seguridad, pero Él observa su conducta. Los malos tienen éxito, pero es temporal. Luego serán destruidos y humillados. Se contraerán como la flor de malva. Serán cortados como las cabezas de las espigas. Y si esto no es así, que alguien demuestre que soy un mentiroso e invalide mi posición. Llegamos al final de nuestra lectura de la Biblia del día de hoy y queremos terminar con esta oración. Señor, ayúdame a vivir la vida de fe, a caminar junto a ti, a depositar mi confianza y seguridad en ti. Señor, te doy gracias porque en el momento en que me arrepiento y creo, entro en el reino de Dios. Gracias porque dices, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y son tantas nuestras peticiones. Señor, ayúdame a poner mi fe y mi confianza en ti, en aquellos tiempos en los que parece que estoy en el fuego acrisolador para salir puro como el oro. Ayúdame a vivir todos los días una vida de fe y confianza en ti. Y llegamos al final de este día, lunes 1 de febrero del 2021. Nuevamente día 32 de Lee conmigo la Biblia y les agradezco por acompañarme en este nuevo inicio de semana, inicio del mes, y que el Señor nos ayude a seguir fieles en este maravilloso deseo de continuar el resto del año junto a la palabra de Dios. Nuevamente mi agradecimiento para todos, que tengan un bendecido lunes y nos encontraremos mañana si Dios quiere. Bendiciones.